Estamos aquí para ver una lección magistral de manos del doctor Cecilio Venegas. Cecilio es buen amigo de La Rioja, de esta tierra, de los farmacéuticos de La Rioja, y nos va a hablar de la producción de los farmacéuticos, del gremio a la profesión. Yo estoy ilusionado por oírlo, por escucharlo, y os voy a leer un poco quién es Cecilio. Cecilio es licenciado en farmacia por la Universidad de Sevilla, es especialista en óptica, oftálmica y acústica, audiométrica, en óptica y optometría y ortopedia, y máster en gestión de instituciones sanitarias por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente compagina su responsabilidad de presidente del Colegio de Badajoz con el ejercicio profesional como titular de oficina de farmacia con óptica y ortopedia. Anteriormente trabajó como analista clínico para el INSalud y como inspector farmacéutico municipal. Ha participado en numerosos cursos, jornadas y congresos, tanto nacionales como internacionales. Es autor de diversas publicaciones y colaboraciones en prensa escrita y revistas profesionales. Participa habitualmente en medios, en tertulias, medios de comunicación, en radio, en prensa y en televisión. Recientemente defendió su tesis doctoral titulada Boticas y boticarios de Badajoz y provincia, el Colegio Oficial de Farmacéuticos, con un resultado de sobresaliente cum laude. Esta tesis doctoral es simplemente un buceo por los archivos y un repaso de la historia de la farmacia y de los colegios simplemente apasionante. Gracias, Cecilio, por estar aquí, por tu amabilidad y por tu disposición desde el día que te lo planteé para estar con nosotros y con todos los colegios de La Rioja. Esperamos disfrutarlo y tienes la palabra, Cecilio. Una cosita que se me olvida. Luego, al salir, haremos una visita a la bodega y el personal de bodega hará a la salida 3 grupos. Entonces, salimos un poquito de orden y ellos harán como 3 grupos de 50 más o menos para hacer la visita, ¿vale? Nada más que eso. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Encantado de estar en La Rioja, presidente nacional, homenajeado del día de hoy, presidente del Consejo Andaluz, resto de presidentes venidos de toda España y colegiados todos de La Rioja y de la provincia. Bueno, para mí un honor estar hoy en el centenario del Colegio de La Rioja. Colegio de La Rioja, que es un colegio importante. Y ahora traigo algunas ilustraciones que nos van a hacer ver cómo la historia es un flujo en general de vida que empezó hace mucho tiempo, que está al día de hoy con nosotros y que va a seguir, nos va a proseguir a todos nosotros. Yo estaría encantado de que de hoy nos lleváramos un buen concepto de lo que son los farmacéuticos, de lo que somos los farmacéuticos, del trabajo ímprobo que prestamos en toda la geografía española, de nuestro modelo de farmacia, de nuestros colegios profesionales, que es un activo enorme dentro del ejercicio profesional, y, de algún modo, pues que pudiéramos ver también, echando la vista atrás, qué capacidades hemos tenido, de dónde venimos, dónde estamos y seguramente dónde queramos estar o dónde podamos estar. Bien, todo esto es necesario hacerlo en 1 hora. Me han dispuesto la organización, de tal suerte que yo voy a repasar ahora 2000 años en 1 hora. Esto quiere decir, claro, que si perdemos 1 minuto de atención nos hemos perdido 33 años directamente. Parpadeo son 6 meses. En fin, yo he hecho lo posible en extractar. Acompáñenme en este viaje y procuraré no hacérselo demasiado pesado. Yo sé que hemos tomado una copa de vino y los que nos esperan después. Y como decía hace un rato, cuando se retrasaba un pelín el inicio de la conferencia, le decía a la chica que estaba, me decía, no bajan las personas. Digo, ¿es lógico? ¿Es normal? Están bebiendo vino. ¿Usted qué ve más en los bares? ¿Pedir conferencias o pedir vino? Seguramente ustedes vean pedir vino, entonces están haciendo lo normal. ¿De acuerdo? Bueno,
dicho esto, esta es una foto de hace 100 años exactamente. Esta que tienen aquí, que es de celebración. He buscado una foto de mayo de 1918 de una celebración. No es lejos, es de la provincia de Burgos en honor a nuestro presidente. Es de Prado Llano, donde este pueblo especializado en temas de lana y de tejidos, pues celebraban cosas hace justo en mayo de 1918. Y yo les propongo a ustedes pues 2 cititas. Una es de Vallejo Nájera, que por cierto, como es con G, no era de aquí, era de Oviedo. Y Vallejo Nájera decía que la cultura no es un penoso deber, sino un gozoso privilegio. Y es en lo que quiero que estemos todos de acuerdo. Y después de otra, pues una cita de Larra, que dice que es preferible divertir con cosas ajenas que aburrir con las propias. Entonces, yo voy a intentar, de esas cosas ajenas, de esa historia de la farmacia, entresacar algunas cosas para que la tarde se les haga moderadamente amena. Bien, esto está bastante lleno. Nosotros, en Extremadura, mi compañero Pedro Claro, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres, con el que comparto pues, muchos viajes y mucha vida en general, hemos descubierto pues, una ratio muy interesante en todas las festividades de colegio, que a la misa van 2, a la conferencia van 20 y a la cena van 200. Entonces, hemos cumplido las expectativas, pues vamos muy bien, porque están ustedes más de los 20 que nos tocan. Pedro, estos señores de La Rioja creo que se están portando. Bien, claro, pues también cuando Mario me dijo, Silvio, ven a dar la ponencia del centenario, yo le dije, digo, bien, dice, es que estamos buscando un experto. Digo, bueno. Y entonces yo me acordé inmediatamente, Mario, de la definición de experto. Un experto es un señor que da una conferencia a más de 300 kilómetros del sitio donde vive. Entonces, pues ya inmediatamente pasas a ser experto y bueno, pues así nos consideramos. Nos consideramos entre compañeros. Permitan que les recuerde la etimología de compañero. Y ahora esto enlaza con los colegios. Compañeros son los que comparten pan. Compañeros, compartimos pan, compartimos el pan de la farmacia. También quiero decirles a ustedes que podíamos ser colegas. Colegas son los que comparten ley, colegas. También compartimos ley, compartimos las leyes de farmacia, compartimos las leyes. Si entre nosotros estamos casados, que estoy seguro que aquí habrá matrimonios de farmacéuticos, que eso también es frecuente, pues seríamos cónyuges, aquellos que compartimos el yugo, cónyuges, ¿de acuerdo? Y luego también podríamos ser camaradas, que son los que comparten la cámara. Bueno, pues eso podía ser todas nuestras posibilidades entre nosotros. Bueno, yo les digo que si quieren, proverbio japonés dice, si quieres conocer el pasado, mira al presente, que es su resultado, es donde estamos. Y si quieres conocer el futuro, mira el presente también, que será su causa. Analicemos la farmacia de hoy, analicemos cómo estamos y seguramente podamos mirar hacia atrás y podamos también con toda libertad mirar hacia adelante. James Joyce, en el Ulises, dice que el primer individuo que tomó parte de una planta para curarse a sí mismo, desde luego debió de tener bastante coraje. Trabajamos con el medicamento y el medicamento pues cura, el medicamento sana, el medicamento está con nosotros, pero el medicamento hay que tomarlo pues con las debidas precauciones como es normal. El tema de historia de la farmacia, que es un poco a lo que me he dedicado en los últimos años, pues tiene que ver con todo este pentágono, donde pues hay un tema de diacronía y sincronía en los temas de los años, del tiempo, de la vida, pero toca temas muy importantes de legislación, de ciencia, de economía y de salud. Toda vez que nuestras 2 bases en general de la vida pues son la supervivencia y la procreación. Todas las especies lo que lógicamente quieren es sobrevivir, ir viviendo al instante y al momento, y a su vez también pues procrear, como es natural, para seguir transmitiendo el genoma. Pues la gran ayuda que tiene el genoma y la gran ayuda que tiene el fenotipo y el genotipo para perpetuarse es el medicamento. Además de los nutrientes, nosotros podemos modificar todo nuestro estado en torno al medicamento. Y a eso es a lo que nos dedicamos los farmacéuticos definitivamente. Y hay que ir con lo contrario. Esa es la primera de las básicas. Bueno, como les decía, en Roma pues empieza a haber
un ejercicio de la medicina, un ejercicio de la farmacia realmente notable. Esto también es del Museo Nacional de Arte Romano. Y testigo de ello pues son los inventarios, son los ungüentarios, son las pinzas, son tanto material terapéutico, tanto material médico. Hablamos solamente de material médico, pero también tenemos restos de material farmacéutico. Quizás esto sea menos conocido en general. La primera caja de medicamentos es del siglo I después de Cristo. Está también en el Museo Nacional de Arte Romano y tiene las tierras sigilatas, los primeros comprimidos y las primeras formas farmacéuticas que ya se preparaban en la antigüedad romana. La alegoría de la farmacia árabe pues, nos hace ver cómo después, unos siglos después, los árabes vienen trayendo toda la medicina y toda la farmacia del Oriente, de nuevo, traduciendo los textos clásicos, y empiezan a hacer una cosa muy importante que es destilar. Empezamos a hacer no solamente arrancar plantas y mezclarlas con agua o machacarlas, sino empiezan las destilaciones. Empezamos a que esos medicamentos que en principio están en la naturaleza, esas plantas, empiecen a tener más potencia que la planta original. Y empezamos con una serie de sistemas y procesos donde hacemos que el medicamento empiece a tomar potencia. Y esto, como digo, nos llega a través de los árabes, cuya palabra alcohol, por ejemplo, pues es cuya palabra alquitara, o en fin, muchas de las palabras que usamos dentro de la terminología médica o farmacéutica proviene del mundo árabe. Pero llega un momento, en la Baja Edad Media, donde los farmacéuticos y los médicos empiezan a separarse. Hasta ahora habían sido la misma persona, el que curaba, diagnosticaba, estaba con el enfermo y también preparaba los remedios que eran del caso, los remedios necesarios. Pero llegó un momento en que este arte de curación, de sanación, empezó a tener tal importancia. Esto es un fresco italiano de 1100, como ven, aquí hay una persona curando, un médico curando, y está aquí un farmacéutico, un boticario, preparando. Estos dos mundos que empiezan juntos, empiezan a separarse. Y el boticario nace como un técnico del medicamento, pero con un rango distinto al médico. Está bajo la tutela del médico. En 1162, en Arles, empiezan a tener los primeros documentos de separación de unos y otros profesionales, y en 1240, con Federico II de las dos Sicilias, se considera el privilegio como la carta magna de la farmacia, en la que la medicina va por una parte y la farmacia va por otra parte. Con buen entendimiento, pero, digo, con dos profesionales distintos, dos profesiones que venían siendo la misma hasta este tiempo, hasta 1200, y a partir de ahí quedan separadas. Tenemos testigos aquí en La Rioja ya. Voy a empezar a ponerle cromos locales de este álbum general de la farmacia y en general del arte de curar. Voy a introducirles algunos temas propios que tienen ustedes aquí. Ustedes tienen una joya en el monasterio de Santo Domingo de la Calzada. Santo Domingo de la Calzada conserva aquí los recetarios desde 1200. Tienen ustedes recetarios aquí de 1200, 1300, 1500 y 1600. Son unos recetarios espléndidos, donde está recogida toda la medicina y todo el arte de curar del monasterio. La farmacia, la gran farmacia, queda en los monasterios, queda en manos de las órdenes religiosas, porque eran los que tenían potencia suficiente y dinero suficiente pues, para poder ejercer y para poder tener bibliotecas en torno a la farmacia y al medicamento. Como digo, este libro es muy interesante, del Hospital de Peregrinos y Pobres de Santo Domingo de la Calzada, desde el siglo XI hasta el siglo XIX. Tienen una verdadera joya en torno a la botica del monasterio de Santo Domingo de la Calzada. En este tiempo, en la época medieval, la salud se consideraba ganarla o perderla de un tema de cómo tú fueras de bueno o de malo. Aquí tienen ustedes al santo Job, que está siendo azotado aquí pues, por un diablo, con un rabo y todo, dragón aquí dándole caña a tal, mientras que esta señora pues, lo consuela. Esto es la enfermedad. En este tiempo pues, están las pestes como gran epidemia general de Europa, la peste asola Europa. Y este modo de la enfermedad, pues realmente después viene también con el tema de América, de la que llevamos y traemos la sífilis de allí para acá y de allá para acá, pues empieza también otra forma de curar, con las plantas americanas, por ejemplo con la sífilis, donde había un refrán pues, muy ilustrativo en la España del siglo XVI, en 1500. Decía,
la curación empieza también los mercuriales, y decían que una noche con Venus y toda la vida con Mercurio. Son cosas que también, bueno, pues son de este tiempo. Bueno, pues como digo, en este tiempo, donde la salud y la enfermedad era un tema profundamente religioso, de ser bueno o no, estoy seguro que ustedes no han visto esta lámina del Cristo boticario. Si lo ven, es un Jesucristo que tiene una pesa muy farmacéutica, un peso, no solamente de pesar el bien y el mal, sino también de pesar y no, pues todas las preparaciones, con el cáliz, la sagrada forma, y aquí está una botica. O sea, la misma religión, Jesucristo, es curador, sanador y es un farmacéutico. Esta es una estampa poco difundida donde efectivamente el entronque entre salud, religión y medicina pues es un entronque importante. Bien, vamos por el Código de las 7 partidas, donde en 1221 Alfonso X ya empieza a hablar de los boticarios, y ya nos vamos metiendo en el tema boticario, donde se les daba pena de homicidios por dar de comer o beber escamonea, que es el conbúmbulo, sin mandato de los físicos, a los boticarios. O sea, los boticarios, en el Código de las 7 partidas, la partida 7ª, salimos para decir, tendrán los boticarios pena de homicidio si dan escamonea a comer o beber sin mandato de los físicos. Esta es la receta. O sea, ya tenemos los mandatos de los físicos sobre ello. Bien. En este tiempo también eran muy importantes los temas de los baños. Ustedes están en La Rioja, que es una comunidad autónoma que está pues, realmente privilegiada en el tema de los baños. Ahora hablaremos también de los baños algo. Y en este tiempo también, de principios del Renacimiento, en un libro de Valladolid de 1545, pues se dice las 400 respuestas a otras tantas preguntas que don Enrique Fadrique, almirante de Castilla, y otras personas que en diversas enviaron a preguntar al autor tal. Y ahora les propongo lo siguiente, sobre los temas de los baños, las aguas medicinales y tal, que es con lo que se curaba, además que con las plantas en este tiempo. Dice la pregunta, dice, solían usar en Castilla los señores tomar baños, que 1000 dolencias y daños curaban a maravilla. Y hay, pues, tan pocos de ellos, y vemos pocos tenellos, que querría de vos saber si por salud o placer es pecado entrar en ellos. Y dice la respuesta. Dice, solían siempre hacellos en ciudades principales, y por bienes comunales guardallos y sostenellos. Los sanos se recreaban, y los dolientes sanaban, y los bienes muchos más que dice Santo Tomás, que en los baños se encontraban. Mas también hay grandes males que del mucho uso resultan, que los que en ellos se juntan hacen pecados mortales. Y por quitar estos daños fue provechoso y honesto que el rey don Alfonso VI hizo destruir los baños, que los baños pueden ser al enfermo beneficio, mas quien los toma por vicio, tórnase medio mujer, y el que vive así al revés, sin parar mientes quien es como hombre de manteca, que mejor le está la rueca que la lanza ni el arnés. Esto es un modo de cómo efectivamente los temas de sanación, curación y tal, pues siempre han tenido también alguna controversia. Bueno. Bien, los boticarios pues somos los expertos en este tiempo en el uso de medicamentos, los simples y compuestos que conocemos, naturalmente, esto es del Museo de la Farmacia Hispana, los modos de conservarlos, aquí están los albarelos, a partir del siglo XII, que tenemos una colección magnífica. ¿Y qué hay de los gremios? Porque hasta ahora hemos visto un poquitín de medicamento, un poquitín de boticario, un poquitín de salud. ¿Cómo nacemos de gremios? Pues los farmacéuticos nos agrupamos en torno a gremios. Nos agrupamos en torno a gremios viniendo desde aproximadamente 1200, 1300, dependiendo de los países, en todo nuestro ámbito mediterráneo. Y en torno a estos gremios pues aparecen los apotecaris, que aquí están una AUCA con un apotecario, con un farmacéutico. Las organizaciones gremiales eran artesanales, se autogobernaban, tenían temas de autogobierno, se parecían a los colegios, pero no eran colegios, eran naturalmente el precolegio. Tenían control de la actividad profesional y, esto es importante, tenían también tutela científica sin centros docentes. Esto quiere decir que los farmacéuticos no íbamos a la universidad, sino que participábamos del sistema gremial en el que el maestro enseñaba al oficial y el oficial enseñaba al discípulo. Ahora veremos el tema de los títulos, dónde se daban y cómo llegábamos a la formación. Bueno, aquí está también de 1511 la Concordia de Barcelona,
pues que también fue muy importante. Esto es se llama en la literatura tiendas boticas. Los primeros relatorios que, hablando de las boticas, los boticarios, hablan de la tienda botica. Entonces, esto es una tienda botica del siglo XVI, de 1500, donde el boticario está aquí, efectivamente, pues haciendo sus labores de preparación de medicamentos. Aquí están los marcos, que era como se llamaban las pesas y medidas, en general el marco castellano, y en muchísimas boticas colgaba un caimán del techo. Esto no era porque el boticario se fuera a comprar un bolso de cocodrilos ni nada de esas cosas. No, simplemente es que era el anuncio de que teníamos drogas de América. O sea, tenemos un cocodrilo, esto nos lo ven los pacientes y entonces saben que aquí tenemos lo último, las novedades terapéuticas, que son todas las drogas venidas de América. Como colgaban una ramita de eso, pues no tenía mucho sentido, pues colgaban habitualmente un cocodrilo, que era un animal pues que venía de otra latitud, de otra cosa, y eso es lo que nos hacía, digamos, los primeros anuncios de farmacia eran los cocodrilos estos colgados en las boticas. Bueno, Saladino de Ascolo nos dedica unos piropos y nos dice en 1488 cómo tenía que ser el boticario. La cita es muy bonita. Dice que el boticario no será ni joven ni viejo, ni altivo ni orgulloso, ni mujeriego. Nos da mucha caña con esto. Trabajador, religioso, atento, consciente, justo, caritativo, cortés, siempre dispuesto al trabajo, ni avaro ni egoísta. No debe dejarse llevar por el amor o por el odio en el ejercicio profesional. Debe ser bien entendido en su arte, no debe cobrar de más, especialmente a los pobres. No puede vender abortivos, ni dar miel por azúcar. El azúcar era una droga también que había venido de América, había venido de la caña. Lo habitual era la miel, se endulzaba con miel, se hacían melitos, cosas con miel. Bueno, no podía dar miel por azúcar, que lo caro era el azúcar y lo de uso corriente era la miel. No puede dispensar sin prescripción médica y en el caso de duda debe consultarlos. O sea, de nuevo está el farmacéutico, pues naturalmente en colaboración con el médico, pues para todo este tema. ¿Y todo esto era uniforme en España? Pues no, realmente no. La España siempre ha habido varias Españas, nos parece siempre que hay una España, pero esto es la España borbónica. La España de los Austrias es una España absolutamente distinta. Había dos patas. La corona de Castilla, que es todo esto que está aquí en amarillo, de Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, los confines de la Extremadura, los reinos de Sevilla, el reino de Granada, naturalmente, el reino de Portugal también, que tuvo una independencia pronta en 1240, y la corona de Aragón, el reino de Navarra. La corona de Aragón y el reino de Navarra pues siempre estuvieron de distintos modos en España. O sea, esto no es nuevo ahora, no nace como una cosa del siglo XXI, sino que echando la vista atrás pues se ve también como la corona de Aragón, el condado de Cataluña, etcétera, etcétera, no es algo que efectivamente sea nuevo de ahora. Bien, esta es la España que se encontraron los reyes católicos cuando se fueron a casar y, como digo, sí determina La Rioja, como bien sabemos, está incorporada a la corona de Castilla desde un primer momento. Esto determinará cosas que ahora también voy a contarles después. Y el origen de las corporaciones, de los boticarios, fueron de la siguiente forma. Pues uno, colegios de farmacéuticos, miren el mapa ahí, y ahora ténganlo un poco en la cabeza, provenientes de gremios cuyo fin era marcadamente profesional desde sus inicios, Barcelona, Valencia y Mallorca. Como ven, todo solo del Reino de Aragón. Pero los boticarios eran muy importantes en esos gremios, en el Reino de Aragón. Ustedes han oído hablar seguramente del Consell de Cent, ¿de acuerdo? Pues 5 de los miembros del Consell de Cent eran boticarios. De tal manera que teníamos un 5% de representación solo de los boticarios en el Consejo de Ciento. Esto nos da idea de unos gremios pujantes y de unos gremios absolutamente en primera línea respecto a la gobernabilidad del reino de la Corona de Aragón. Bien, otros colegios farmacéuticos procedentes de cofradías, estos primeros eran gremios, estos otros eran cofradías, con una finalidad religiosa. Y después colegios de farmacéuticos, que había solo farmacéuticos, por ejemplo, de Zaragoza, o de Madrid o de Sevilla, colegios que agrupaban a farmacéuticos, médicos y cirujanos, también estábamos pues, en una colegiación múltiple, en unos gremios múltiples. ¿Y qué características tenían? Pues tenían, como hemos visto, autogobierno, regulación, territorialidad, había que sufrir un examen, ahora vamos a ver el examen, y había que tener una edad, en general, desde los 12 a los 16 años, era para tener que entrar en
la posibilidad de entrar para examinarse en el gremio. Limpieza de sangre, no podían ser judíos ni árabes ni moros, ¿vale? Y un tema importante que nos diferenciaba radicalmente de otros gremios, saber latín. Farmacéutico viene del latín, en primer lugar. Luego viene de la ciencia, luego viene de la botánica, pero en un primer lugar, la consideración distinta absoluta del farmacéutico es que sabía latín. Y sabía latín para interpretar los libros que estaban en latín habitualmente, las concordias y la farmacopea, y las recetas médicas que también se hacían en latín. Bueno, hay otro asunto aquí importante, que es el Real Tribunal del Protomedicato, que nace en la Corona de Castilla, que es, digamos, el Ministerio de Sanidad del siglo XVI. O sea, todo el mundo tenía que pasar por el protomedicato, porque el protomedicato actuaba en la corte y a 5 leguas de la corte, y todo el mundo tenía que examinarse, o sea, esos aprendices, discípulos y oficiales tenían que irse a examinar a la corte al protomedicato. Y a partir de ahí, pues bueno, se les daba el título de farmacéutico. O sea, estaban formándose en las boticas y posteriormente tenían que ir a validar su formación al protomedicato, que era, repito, el Ministerio de Sanidad de la época. Bueno, aquí los Reyes Católicos también tuvieron un tema importante al lado del protomedicato, que tiene mucho y bien que ver con la farmacia. En 1493, cuando Colón viene de América, se recibe en Barcelona al almirante y se hace en ese tiempo una real provisión por el que los boticarios empiezan a tener consideración para los Reyes Católicos, que son los primeros que inventan, digamos, las FP. Yo les voy a contar ahora cómo los Reyes Católicos inventan las FP. Pues resulta que los Reyes Católicos dicen que hay que distinguir, hablan con los reyes los gremios de boticarios y le dicen que solicitan ausentarse del pago de alcabalas. Las alcabalas eran los impuestos. Y entonces los Reyes Católicos, por bien de sus vasallos, dicen, bueno, pues que los pacientes no paguen alcabalas porque si no los medicamentos van a ser muy caros. Pero hacen una sutil distinción. Dice que no paguen alcabalas de los boticarios las confecciones amargas, o sea, la triaca, o sea, las pítimas, las embrocaciones, o sea, lo que son medicamentos de verdad. Y que sí paguen alcabalas. Os recuerdo que el medicamento al día de hoy tiene el 4% para una cosa y el 12% para otra. Pues que sí paguen alcabalas, dicen, las confecciones dulces, o sea, las mermeladas, los emplastos, o sea, todo tipo de cosas, las FP, digamos, que se le da a los pacientes. Y que eso lleve una tributación absolutamente distinta. Me parece un estudio maravilloso de los Reyes Católicos, muy fino, diciendo, muy bien, o sea, que los boticarios, ¿ustedes qué se dedican? A botica de verdad, las confecciones amargas, y también venden ustedes confecciones dulces. Pues esas confecciones amargas queden de boticario y las confecciones dulces las vamos a ir haciendo de otra forma. Bien, y este es otro cromo local que les propongo a ustedes, que a petición de... Esto es un documento de 1493, a pocos días de que en Barcelona se publica esto, los Reyes Católicos, pues ya hay un boticario de Logroño protestando. Y dice lo siguiente, dice, oiga, que me apliquen a mí esa norma. Esto está localizado en el Consejo de Castilla, está en el archivo de Simancas, está a su disposición, por supuesto, y a petición de Juan de Enciso, vecino de Logroño, boticario por sí y en nombre de los demás boticarios de esta ciudad. O sea, esto es el gremio, por sí debía ser el presidente, este es tu absoluto... O sea, este señor ya protestaba, ya iba a la administración, a petición de Juan Enciso, vecino de Logroño, boticario por sí y en nombre de los demás boticarios, se ordena a don Juan de Rivera, asistente de la misma, que era digamos, el recaudador, ¿vale?, que se les guarde la exención de pagar alcabalas, tanto por las medicinas que compraren como las que vendieren, la cual no querían cumplir los recaudadores de renta. O sea, Hacienda se les puso chula y dijo que paguen. Y entonces fue el presidente a decir, hombre, que los Reyes Católicos nos han dicho que ya tenemos un compromiso para el tema de los TAC. Y esto, como digo, está datado en Logroño, está el documento absolutamente a vuestra disposición y está en Simancas, en el Archivo General. Bueno, ¿qué hay de Sevilla? En Sevilla pues también tengo una norma realmente espectacular. Dice, esto es las ordenanzas de la ciudad de Sevilla, donde nos dicen de los especieros o boticarios. A ver qué nos dice. Esta se lee bien. Dice, otros sí los especieros y boticarios que usen de su oficio bien y lealmente y que no vendan especias por otras. Al que contra ello pasare,
algunas penas se le caerá. La primera es que le pierda la mercadería. La segunda, que la pierda con el doblo. Y la tercera, se le den 100 azotes. O sea, esto quiere decir pues, que efectivamente ya estábamos absolutamente vigilados y teníamos, en fin, la postura de la Administración absoluta y radicalmente encima. Bueno. Felipe II pues, también hace cosas sobre las ordenanzas de farmacia y sobre las ordenanzas de farmacia de Madrid en 1552 dice sobre los desórdenes de precio que los boticarios no den medicinas añejas y cuando no tienen virtud. O sea, efectivamente, esto es el antecedente de la caducidad, ¿no? Efectivamente, tenemos antecedentes de todo, esto es de la fecha caducidad, pues los medicamentos que no estén añejas y que no tengan virtud. Bueno, y también Felipe II pues, fue un monarca importante en esto y claro, el que boticas para arriba y boticas para abajo, pues los boticarios empiezan a protestar también, porque si me hacen la inspección no me la hacen y tal. Y esta es la ejecutoria de precios, también de aquí de Logroño, de Sancho de Garay, boticario, vecino de Santo Domingo, con el fiscal del Rey y Diego Salcedo, alguacil de la dicha ciudad, sobre las irregularidades detectadas en una visita a su botica, tales como no vender el marco, como no tener el marco, que era la unidad de pesas y medidas, no tener el peso directamente puesto, defectos en las medicinas o falta de medicamentos. Les suena que esto se llama desabastecimiento, ¿no? Pues es lo que tenían también los boticarios respecto al tema aquí. O sea que nada nuevo. Esto es una visita de botica, donde pues se hacía, bueno, esto es de Badajoz, esto es del Concejo Municipal, donde se ordenaba que se visiten las boticas. Hace años que no se pasamos visitas, pues que venga tal. Pero claro, no pasaban visita de botica los otros boticarios locales. Iba un médico, dependiente del protomedicato, con boticarios de otras ciudades de cerca, de no muy lejos, pero tampoco de al lado, para evitar roces, problemas y tal y cual, ¿no? Bueno, esta es una visita de boticas también, posterior, como ven aquí, pues están examinando los botes y tal. Bueno, esto es un contrato de aprendizaje, de eso que les dije de maestro, discípulo y tal, que los contratos de aprendizaje, pues es a qué se obligaba cada parte. Entonces entraba un chaval, generalmente con 12 años, el maestro boticario, que luego le iba a hacer la competencia. Esto es también el antecedente de las prácticas tuteladas, como ustedes ven. O sea, es que les he buscado a ustedes cosas que ustedes saben que ocurren, ¿no? Bueno, pues un contrato de aprendizaje es a qué se ciñe cada parte. Y cada parte, pues el maestro lo recogía como un hijo, tenía que el maestro darle de calzar, de vestir, un gorro, lo pone en muchos de los contratos, unos zapatos y tal, y debía dormir debajo del mostrador. Eso también es el antecedente de las guardias, de las 24 horas, o sea que yo creo que tenemos un poco de todo. Pues como digo, ahí estábamos. Bueno, ahí está el maestro, el discípulo, ¿vale? Había que hacer 4 años de práctica, las obligaciones, pues bueno, de deontología y tal. En este tiempo, pues se purgaba habitualmente, eso es una hoja del Dioscórides, por cierto, de Segovia, de Andrés Laguna, se sangraba y se clisterizaba. La gran mayoría de las preparaciones eran para preparar clísteres, o sea, lavativas. O sea, del tema de la enfermedad pecante, pues había que sacar todo el antecedente, lógicamente, pues de la microbiología y tal. Y entonces había que arrojar los males, había que por arriba o por abajo. Y entonces, pues se sangraba, se purgaba y se ponía a la gente clísteres, pues que son los antecedentes también de Robi o de Glicila, ¿vale? Vale. Bien, Torres Villarroel, que es un señor que estudió en Salamanca, don Diego Torres de Villarroel, pues con una pluma afiladísima, hay una cita que también quiero compartir con ustedes, donde su autobiografía dice lo siguiente sobre cómo era ese aprendizaje de boticario. Dice, Francisco, que era más mozo, más hábil y de humor más violento, llegó a Salamanca y después de haber rodado por todas las porterías de los conventos, asentó en casa de un boticario. O sea, se fue a hacer las prácticas tuteladas. Dice, recibióle para sacar, esto suena adjunto, ahora les cuento, agua del pozo, pobre adjunto, lavar peroles, machacar raíces y arrullar a ratos a un niño que tenía. O sea que el adjunto hacía un poco también varias cosas. Fuese instruyendo insensiblemente en la patarata de los rótulos, de lo que pone las letras en latín.
entrometióse en la golosina de los jarabes y las conservas, y con este baño y algunas unturas que se daba a ratos ociosos de los cánones de Messué, salió en pocos días tan buen gramático y famoso farmacéutico como los más de este ejercicio. ¿Vale? Fue examinado, aprobado por el Reverendo Tribunal de la Medicina, que es el protomedicato, y le dieron a aquellos señores su cedulón, o sea, le dieron el título, ¿vale? También el antecedente de enmarcar el título. Su cedulón, para que sin incurrir en pena alguna hiciese y despachase los ungüentos, cerotes, ulepes y las demás porquerías que encierran estos oficiales en sus casas, botes y redomas, ¿vale? Eso es lo que opinaba Torres de Villarroel de todo. Bueno, hay todas unas citas clásicas en todo el medievo y todo el barroco realmente espectaculares, ¿eh? Cervantes dice en el licenciado Vidriera de los boticarios que somos enemigos de nuestros candiles. Dice, bueno, ¿y por qué? Dice, recibiendo una receta de un aceite que no tienen, cógelo de encandil, dice, y vaya con Dios. Bueno, pero claro, seguíamos estando pues bastante poco considerados respecto a los médicos, ¿eh? Esto es de 1700, donde se dice la subordinación que deben cirujanos y boticarios a los médicos, demostrada por la naturaleza de sus facultades para desengaño y utilidad del bien público. ¿Vale? Esto también es otro libro de amena lectura. Bueno, y luego pues el tiempo fue evolucionando con la química, de la alquimia se pasó a la química, con las farmacopeas, la botánica, pues a raíz de la clasificación binomial de Linneo y de todas las clasificaciones, pues fuimos para adelante. Esto es un cromo local, que son los Eljúbar, que son pues dos hermanos de aquí de La Rioja, que se hubieran hecho riquísimos, si hubieran vivido 30 años más. Fueron los inventores del wolframio, no los inventores, perdón, los descubridores. El wolframio no se inventó, se descubrió. Y bueno, pues con el aislamiento del wolframio, el wolframio saben que es lo que se usa en todas las incandescencias y tal, y para los aceros, y si estos dos hermanos procedentes de La Rioja hubieran vivido más tiempo, pues seguramente con el royalty. Esto es, como digo, como ejemplo de cómo la química nos promociona también a los químicos y a los boticarios. Y bien, aquí hay don Antonio Alfaro de Vivar, que es un señor de aquí, que es boticario de Alfaro, precisamente, que pues diserta sobre la sal fija de tártaro dirigida en el Real Colegio de Boticarios de Madrid. O sea, esto es un riojano que ya empiezan también pues, a formar parte de la élite de la sanidad y en general y de lo que es la referencia a la gente más importante de España que se colegiaba en el Real Colegio de Boticarios de Madrid, ¿eh? Y entonces, pues aquí está su discurso de ingreso, es realmente importante. Bueno, hemos dicho que antes se agremiaban los boticarios, tenían gremio y estaban agremiados, y entonces pues el gremio les servía de soporte para muchas cosas, para enterrarse, para rezar, para ir a protestar a la administración, en fin, para hacer muchas cosas. Pero luego llega el Estado liberal en las Cortes de Cádiz, que ustedes habrán visto, y las Cortes de Cádiz pues no nos hicieron a los colegios nada de favor, ¿eh? Entonces yo les leo algunas cosas de las que las Cortes de Cádiz establecieron: la libertad de industria sin que sea necesario para su ejercicio de examen título o incorporación a gremio alguno, ¿eh? Los gremios empezaron a ser incómodos, empezaron a ser muy potentes y el Estado central empezó, pues como siempre, a rechinarle que hubiera una organización profesional, gremial y tal, y las liberales Cortes de Cádiz dijeron que de gremios poco. Y el Real Decreto de 1823 dice que los abogados médicos y demás profesionales aprobadas, sean de la profesión científica que fueren, pueden ejercer en todas partes de la monarquía sin necesidad de adscribirse a ninguna corporación o colegio particular y solo con la obligación de presentar sus títulos a la autoridad local. Esto lo que hace es disgregarnos absolutamente, y todo el siglo XIX, lo mismo que el siglo XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, habíamos estado agregados en gremios, pues a partir del siglo XIX nos destruyen las posibilidades de colegios, nos quitan los gremios y nos tuvimos que buscar un poquito la vida. Pero ahora verán cómo sigue la película. Bueno, esto es de Logroño, de la Enciclopedia de Boronat, del siglo XIX también, del principio del XIX. Bueno, hago un inciso aquí en temas locales, de qué ha habido en Logroño también sobre asuntos. Bueno, pues aquí un poco más arriba, en Vergara, saben que ejerció Proust, que era uno de los padres de la química moderna, y Proust se ocupó de venir a Arnedillo a examinar los baños de Arnedillo, que después también Gutiérrez Bueno pues también lo hace,
O sea, los baños de Arnedillo quedaron examinados por Proust y tal, y de Arnedillo, que es pues unos magníficos baños, pues han quedado luego también pues muy examinados en muchos sitios. No solamente eso, Grábalos también, pues tiene una bibliografía importante sobre los análisis de los balnearios y tal. Esta es la botica de Santa María la Real en Nájera, que lamentablemente no está en Nájera. Es una joya, está en el Museo Cusí de Farmacia, en el Masnou, en Barcelona, y es fruto de la desamortización, se vendió la botica de Nájera. Y como digo, está muy conservada, está muy bonita, está espectacular, pero no está en su emplazamiento original. Sí que es verdad que es una botica realmente espléndida. Seguramente la botica más bonita de España sea la botica de Santa María la Real de Nájera. Bueno, pues los farmacéuticos después de esto, nos habíamos dejado, que eran gremiales y que hacían cosas, entran en la universidad, pero no entran en la universidad hasta 1845. O sea, no pensamos que veníamos de tanto. Éramos boticarios, éramos unos técnicos del medicamento, hacíamos nuestras preparaciones, pero no éramos universitarios. Repito, entramos en la universidad solo en 1845. Ahora, aprovechamos el tiempo, porque a partir de ahí pues ocurren muchas cosas. Esto es una papeleta de una de las universidades. Y bueno, pues y luego había que, claro, cuando llevas a los niños a la universidad, pues hay que el niño tiene que elegir carrera, ¿no? Que se va a matricular el niño, tal, pues les propongo también un versito que a lo mejor le hace alguna gracia. Dice, y este ya es el boticario de 1843, o sea, justo cuando estábamos empezando a ser universitarios. Y esto es un diálogo que dice, me pregunta usted, Gaspar, qué carrera debo dar a mi sobrino José, y francamente no sé lo que le he de contestar. ¿Quiere usted que el chico adquiera una posición decente con un título cualquiera? Mas yo no sé, francamente, cuál es la mejor carrera. Y es que hoy están todas tan mal que es difícil elegir. Y para colmo final nos cuentan un dineral y no dan para vivir. La de boticario, cero. ¿A qué gastarse dinero en chismes profesionales si gana más un tendero de géneros coloniales? Eso era el antecedente de los genéricos. Dice, si el chico sale negado, no hará carrera aunque quiera, pero si es listo y osado, sáquele usted diputado y ya el chico hará carrera. Bueno, eso es la homeopatía, ¿vale? La homeopatía también pues empieza en España en 1830. La homeopatía es un tema interesante porque es controvertida desde un principio. Hay revistas pro homeopatía, contra homeopatía desde 1830. Pues le propongo también un pequeño verso, ¿vale? En torno a la homeopatía. De la linterna homeopática, 1843. Dice, Esculapio, Dios divino de la ciencia... Saben que la homeopatía se da en gránulos y glóbulos, ¿no? No se lo tengo que decir a usted. Dice, Esculapio, Dios divino de la ciencia de curar. ¿Cómo? Este era antihomeopático. Dice, ¿cómo debes tolerar tanto y tanto desatino? Mira que es caso muy grave lo que pasa en esta tierra, porque si el que sabe hierra, ¿qué es lo que hará el que no sabe? Hahnemann, que no entendía de tu ciencia ni un ardite, o sea, de la ciencia de curar, dando a un enfermo un confite, conquistó tal nombrandía que siguiendo sus senderos, entre farsas y entre abusos, los médicos más obtusos se han metido a confiteros. Bueno, pero claro, en Logroño hemos hecho también más cosas. Logroño es vino, ¿no? Como La Rioja. Y nos hemos ocupado del vino, los farmacéuticos. Nos hemos ocupado desde 1845. Tienen ustedes aquí la historia de la enfermedad de la vid producida por el Oidium turquei y medios para combatirla. Entonces, José Elvira, de un boticario, que ya en 1845 se ocupaba de que tuviéramos los cultivos de vinos y de vid más adecuados. Carlos Mallaína y Gómez, que aunque era de Briviesca, era de Burgos, pero es el fundador de la primera, este es el antecesor de Correos farmacéuticos. Bueno, pues este señor fue fundador de la primera revista farmacéutica y autor de la primera historia de la farmacia. Pues ejerció aquí en Logroño. Han obtenido ustedes, como digo, el antecedente de Correos farmacéuticos aquí también. Y este señor, pues además hizo un tratado, Carlos Mallaína, publicado aquí en Logroño, en 1855, me parece, donde pues, escribe un tratado sobre las falsificaciones de los medicamentos. O sea, es un tratado muy importante porque precisamente dice qué falsificaciones se pueden hacer de medicamentos y medios para detectarlas. También es el primer director del primer instituto que hay en Logroño. Se hace en 1845
por la Ley Moyano, se fundan los primeros institutos españoles y el primer director de instituto es boticario. Es Carlos Mallaína, que tiene farmacia en Logroño y también es el primer profesional que es el director del instituto. Tengamos en cuenta que el ámbito universitario no es frecuente como ahora, los institutos eran de segunda enseñanza, fueron, pues lógicamente, los centros punteros en formación en su época y como Carlos Mallaína es el primer director del primer instituto. No es el único. 10 años más tarde, Ildefonso Zubía, que saben ustedes que es un botánico y un zoólogo eminente, también fue director del Instituto de Logroño. Bien, ahí está la memoria que presentó sobre el instituto. Y bueno, estamos ya casi a final del siglo XIX, donde habíamos dejado a los boticarios sueltos. No teníamos gremios, las Cortes de Cádiz habían dicho que de gremios nada, que cada uno por su cuenta y que con examinarse, amén. Pero claro, eso trae una serie de dificultades enormes, es el intrusismo. O sea, empezamos a tener gente, puesto que no necesariamente teníamos que estar gremiados, pues aquello fue un descontrol todo el siglo XIX. Y fue el mismo Estado el que empezó a pensar que había que colegiar a los farmacéuticos, que había que volver a los antiguos gremios. Y empezamos en la siguiente película, que bueno, esto es una memoria de los males que afligen a la clase médico-farmacéutica y medios de atenuar su gravedad. Porque claro, las cosas estaban así. Dice, Esculapio poderoso, Dios de la ciencia divina, que se llama medicina. Con tono respetuoso te cuentan hoy las desgracias de sus pesares prolijos, del gran Galeno los hijos. Ten piedad de la farmacia. Contra tantos petardistas como hay, tantos curanderos y herbolarios y drogueros y farsantes arabistas, danos tu poder y gracia, porque esta caterva fiera trizas va a hacer tu bandera y a exterminar su farmacia, la farmacia. Si un remedio no aplicas pronto a nuestra situación, tendremos sin remisión que cerrar nuestras boticas. O sea, este es el estado más triste y más abandonado de la farmacia, donde todos los petardistas, arabistas, drogueros, no sé cuántos, todo el mundo vendía medicamentos y esto era pues un caos en el siglo XIX, como he dicho. Y bueno, otro riojano, Sagasta. Sagasta fue el presidente del gobierno de un Alfonso XIII muy joven, en la regencia de María Cristina. Pues Sagasta, que era camerano, se le ocurre, fue el que inició los temas de colegiación para España, otro riojano que nos interesa. Pues como digo, los colegios profesionales, como ahora los conocemos, renacen de sus cenizas por el Real Decreto de 12 de abril de 1898, se hace la colegiación obligatoria, refrendado, que es lo que celebramos hoy, por la Orden de 6 de diciembre de 1917, ya estamos acabando, aprobando los estatutos para el régimen de los colegios provinciales y declarándolos corporaciones oficiales. El Colegio de Farmacéuticos de Logroño se funda el 17 de febrero de 1918, pero tiene importantes antecedentes que ahora los voy a repasar brevemente. Ha sido en el reinado central de Alfonso XIII, donde es Joaquín Ruiz Jiménez el que se ocupa de la colegiación de este tiempo, de hace 100 años. Los colegios profesionales pues, tienen representación exclusiva, control sobre las cualidades de ejercicio, naturalmente que vigilan el intrusismo, la ordenación del mismo ejercicio, la defensa de los intereses profesionales, la deontología, colaboración con la Administración, son los responsables de la formación posgraduada y son entidades de derecho público. Este es el acta de constitución del colegio, el documento tiene 100 años ahora, está muy bien conservado, por cierto, y bueno, pues ahí dan noticia el correo farmacéutico de la época, también, que es la farmacia moderna, de cómo se funda el Colegio de Farmacéuticos de Logroño. Bueno, ahí hay otro, también la Farmacia Española, otro periódico, este debía ser el equivalente, yo qué sé, pues a Diario Farmacéutico, pues a Global o a otro de ellos, ¿no? Bueno, lo que sea. Y bueno, pero ustedes tienen unos antecedentes importantes, no solamente se fundan hace 100 años, si echamos un poquito para atrás, pues los tienen más, porque fundaron, juntamente con el resto de colegios de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Castilla-La Vieja, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castilla-La Vieja. Y esto se fundó en 1865. Y fue el primer colegio que se fundó en España, en el tiempo moderno, donde, claro, naturalmente que Logroño y La Rioja estaba incluido, pues como es normal, en Castilla-La Vieja, que era de lo que formaba parte en ese momento. Aquí tienen noticia de ello en el Restaurador Farmacéutico,
que era periódico oficial de la Sociedad Farmacéutica de Socorros Mutuos, del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y de la Asociación Filantrópica Farmacéutica. Como digo, presidente, 3 de septiembre de 1865. Ya les mandaré las actas para que vean cómo directamente los burgaleses y los vallesoletanos empezaron a tirar de la colegiación en España, auxiliados, naturalmente, por los riojanos, que tuvieron, pues como es lógico, pues toda esa importancia. Bueno, pero también en 1892, aquí en La Rioja, ustedes se agremiaron con los médicos, en ese caso, y se hizo la Asociación Médico-Farmacéutica, 1892, ahí tienen el reflejo. Y bueno, en 1899 también se constituyeron como colegio, con la primera colegiación. Y esta primera colegiación, y aquí, querido Mario, si te vas a ver a tu antecesor ya con el bigote puesto, pues tu antecesor en ese año, en 1899, fue este querido compañero que tenemos aquí, ¿vale? Es don Enrique López Andrés, con botica en Logroño, que fue el primer presidente del colegio que se hizo en la primera colegiación en 1899. ¿De acuerdo? No tenemos de Presas, que es el siguiente presidente, fotografía, pero sí de su antecesor. Y aquí están, estimados presidentes, los presidentes de España, todos. Aquí están todos, en la asamblea, esto sí que es el antecedente también del Consejo, de la primera asamblea de colegios provinciales, que se reunieron en Madrid en 1899, fueron a ver a Sagasta, en fin, digamos que fue un acto precioso, se hicieron todos un retrato, como corresponde, y lo dejaron para la inmortalidad, donde ahí están todos. El riojano es este señor que está aquí, ¿de acuerdo? El del bigote, muy bien, lo han identificado perfectamente, porque efectivamente es el único que no tiene bigote. O sea, hombre, no hay duda, es el único que llevaba algo raro en la cara. Y bueno, esto es un documento de primer nivel y bueno, encantado de mostrárselos a ustedes. Bueno, La Rioja, claro, pues ha tenido excelentes juntas de gobierno, espléndidos presidentes, y aquí está toda la lista completa, desde don Dionisio Presa y Bañuelos, Enrique Astorla, José López de Araujo, Ciriaco Perucha, Juan José Alonso, Francisco Sanz, Francisco Chavarría. Me parece de buen gusto nombrarlos a todos hoy, el día del centenario. Chavarría, Mariano Rodríguez, Anselmo Villarreal, Carlos del Barrio, Luis Ramón Fernández, Luis Ernesto Perucha, José Ernesto Perucha, Miguel Muro, José Pagola, Francisco Sanz, Rafael Rodríguez, Francisco Sanz, José Antonio Hernández, José Antonio González y José Javier Vázquez. Y el actual, que bueno, no está en la historia. No, porque es hoy, la historia no es hoy. Bien, bueno, y seguimos ya donde pues, los específicos ganan terreno a la formulación, ahí tienen. 1899 es el año en que la aspirina se patenta, todavía dispensábamos cocaína, la cocaína era un estimulante y se daba como tal. Aquí hay unas pequeñas muestras que he ido recogiendo de algún tarro, algún bote de Logroño. Bien. Aquí están el número de farmacias también. He cogido el año 1900, porque es un año donde están todas las farmacias españolas. Entonces, bueno, pues ha sido fácil dar con ellas. Y aquí en el 1900 pues está la lista de farmacias que había en Logroño capital. Roberto Albaz, Pablo Fernández, Patricio Gómez, Enrique López, Ángel Martínez, Genario Piquer, Dionisio Presa, Remigio Sánchez y Félix del San. Bueno, pues estos son los años 30 en la farmacia, donde empezamos ya con las enfermedades de la opulencia. La gente empezó a pesarse. De ahí para entonces no comían y de entonces para acá, pues ya ven. Empezamos ya pues, con la carnitina y tal, ¿no? Esto también es, bueno, pues ahí tiene la publicidad farmacéutica. Y luego, pues como la farmacia, esto es, bueno, pues un farmacéutico que iba contabilizando, pues cómo iba su farmacia. Estos son los años 50 y 60, como ven. Pues ojalá tuviéramos esa. Yo creo que las curvas ahora son más planas, ¿no? Por lo menos en la mía, bueno, más o menos. Yo creo que la culpa la tiene mi vecina, pero son más planillas. Bueno, y esta es una receta de Marañón que tengo en mi colección. Y bueno, pues la cronología del siglo XIX y del XX es toda una historia de éxito profesional. O sea, donde empezamos en 1860 las Reales Ordenanzas, el año 1898 y 1918 la colegiación obligatoria, 1919-24 el reglamento de especialidades, donde las especialidades iban ganando terreno,
En el 31 logramos la venta exclusiva en farmacia de las especialidades, en el año 1931 con la República. En el año 41 la limitación de farmacias, o sea, el sistema planificado de farmacias, 1941. Las farmacias de antes estaban apelotonadas en los centros, naturalmente, y ahí es donde empezaron a ponerse pues, por todos sitios. Pero bueno, un éxito enorme el seguro obligatorio de enfermedad, que cubrió a todos y donde la gente empezó a asegurarse y fue la época de oro de la farmacia realmente. Después vino la Ley General de la Seguridad Social, el INSALU, el INP, todo esto ustedes seguramente recordarán. En el 78, el 909, establecimiento de transmisión e integración de farmacia, la Ley General de Sanidad y la Ley de Cohesión y Calidad. Académicos riojanos también los han tenido ustedes muy ilustres. Aquí tenemos a Ángel Hoyos de Castro, a Ramón Madroñero Peláez y Luis Pérez Albéniz y Donadío. Y bueno, y esto es la edad actual, donde la interoperabilidad, pues lógicamente, está a la orden del día con el resto de España y donde pues vamos entre todos haciendo Sistema Nacional de Salud, aunque algunas veces se nos olvide. ¿De acuerdo? Está la farmacia, que bueno, pues ahí ya hay cómics de farmacia y todo este tipo de cosas tan bonitas. Y bueno, yo casi siempre acabo mis intervenciones pues con esto. Esto también es un éxito. Sepamos que gratis somos los únicos profesionales que nos anuncian millones de veces todos los días en las televisiones españolas. Yo no veo ahí a ninguno de los gremios, no veo a ninguna de las otras profesiones y a nosotros nos anuncian el medicamento y anuncian al farmacéutico y a su actividad farmacéutica. Entonces, pues lea las instrucciones de este medicamento y, naturalmente, consulte al farmacéutico. Y finalmente, pues como estamos en La Rioja, no puedo acabar sin una solicitud para ustedes. Dice, quise hacer una conferencia en Román Paladino en la cual suele el pueblo hablar a su vecino. Pero como no soy muy letrado, ni soy yo muy latino, pero bueno, bien valdrá, como creo, un vaso de buen vino. Gracias. 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 Nada. Fantástico. Gracias.